con Maduro Podcast. Aquí estamos. Mis saludos a todos, todas. Otra vez por aquí. Gracias por la audiencia y por tan bonita experiencia de conectarnos en Maduro Podcast. Nueva temporada 2024. Este es el cuarto podcast que hacemos 2024, Silvia. ¿Qué te parece? Bueno, que vamos a buen ritmo. No perdemos nunca el ritmo. Eso es lo importante. Porque si usted está bailando y pierde el ritmo, de verdad, tenemos una invitada muy especial, no la muestren todavía. Es una joven lideresa revolucionaria de buen pedigrí por parte de padre y madre, luchadora, estudiosa y en Venezuela vicepresidenta ejecutiva Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Delcy, bienvenida. Gracias, presidente. Un honor estar aquí en su podcast en compañía de la combatienta. ¿Cuándo tenemos podcast con Delcy Eloína? Tienes que hacer tus podcasts. Bueno, ya por ahí están saliendo unos cuantos con podcast. Ajá. Es bueno para comunicarse, ¿ves? Y un método que usamos nosotros es ponerlo en inglés, traducirlo en inglés. Pronto pensamos traducirlo en el francés, en portugués, en italiano, en chino, en ruso y en árabe, ¿verdad? ¿Están preparados? El equipo está preparado para traducirlo a todos los idiomas, porque uno se comunica con tanta gente por esta vía que sirve para que la gente lo vea, lo revea. De verdad ha sido maravillosa esta experiencia para uno conocerse más, conversar, compartir historias, testimonios, compartir ideas, dar noticias, tubazos, buenas noticias. Así que estamos en la nueva temporada. Delcy Eloína, ¿dónde naciste tú, Delcy? Caracas, presidente. Caraqueña. Caraqueña. Creo que soy la única de mi familia que es caraqueña. ¿Naciste y te criaste aquí en Caracas? Sí, salvo 3 años que fuimos a vivir a Barquisimeto, porque Jorge pensaba estudiar medicina en la Universidad de los Andes. Entonces mi mamá, para estar más cerca, nos llevó a vivir a Barquisimeto. Yo estudié mi primero, segundo y tercer año de bachillerato en Barquisimeto. ¿Pero la primaria estudiaste dónde? En Caracas, como lo dijo Jorge, en los colegios de los empleados de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, es un colegio extraordinario, de verdad, de fama. Colegio donde las personas que nos visitaban, el rector magnífico, daba charlas. Iba también Ali, tuvimos invitados especiales a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, donde la actividad cultural era muy importante. Así que fue un colegio... ¿Estudiaste ahí la primaria y la secundaria? Kinder, primaria, y luego volví cuarto y quinto año de bachillerato. Pero esos 3 años que te fuiste, ¿estudiaste dónde? Estudié primer año en el Liceo Rafael Monasterios, en ¿Dónde Barquisimeto, queda eso? cerca del Mercado San Juan. Mercado San Juan, vale. Y saludo a la gente del Mercado San Juan. Entonces Primer conoces año. bien Barquisimeto. Conozco bien Barquisimeto, combatiente, y luego segundo y tercer año fui al colegio de monjas María Auxiliadora, un colegio semi-interno. O sea que tú eres casi monja, pues. Bueno, ellos evitaban darme reconocimiento académico porque decían que yo era muy rebelde. Bueno, entonces te regresas de Barquisimeto y terminas el bachillerato aquí. Termino bachillerato acá y entro a la Facultad de Derecho de la UCB. ¿Qué año es ese? 87. 87, vale. Año 87 es un año muy especial porque en el año 87 se vivió uno de los movimientos estudiantiles más importantes, más poderosos que ha habido en la historia de Venezuela, que tuvo un gran impacto y yo diría que fue preludio de lo que después vino en el 89 y en el 92. Poco se habla de eso en el 87. Así es, presidente, y como usted dice, y luego vino una estrategia de las élites de privatizar la Universidad Central y las universidades públicas a través de la vía de las pruebas internas de admisión, que tenían un criterio socioeconómico, de tal manera de cerrar la posibilidad a los más pobres de ir a las universidades públicas. Eso cambió con el comandante Chávez, obviamente. Era una política de privatización y elitización de las universidades.
universidades nacionales públicas, sostenidas por el presupuesto de la nación, pero las fueron privatizando, creando alcabalas para que los estudiantes, sobre todo de los sectores populares, nunca llegaran a la Universidad Central. Era como un filtro, pero además elitizarlas, o sea que las élites económicas del país fueran las que llegaran a las universidades nacionales, que eran las universidades de gran prestigio además. Así Que es. era así, tantos estudiantes que no pudieron culminar sus estudios porque no podían ir a una universidad privada. Y los comités de los bachilleres sin cupo, combatientes, que eso es algo Sí. que la juventud que nació en la revolución no conoce. Yo contaba anteriormente, ¿no?, que yo también estuve esperando cupo en la central. Yo quería estudiar matemáticas en la central. Sí, le es Y buena para las matemáticas. como no me salía el cupo, yo me inscribí en una privada a estudiar Derecho. Y me gradué de abogada esperando el cupo y no me salió nunca. Pues y me gradué de abogada y sin cupo en la UCB porque no había chance para Un para deterioro. para los que veníamos de los barrios, los que no veníamos de la élite, no teníamos chance. Así es. Sencillamente es el país del neoliberalismo que llegó, se fue instalando y que fue anulando los derechos fundamentales del pueblo, sobre todo el derecho a la educación. Fue privatizando la educación, excluyendo a miles, a millones de jóvenes de los liceos, de las universidades, negándole el derecho a la familia del pueblo a educar a sus muchachos, a sus muchachas. Entras a la universidad en el 87, ¿qué estudias? Bueno, yo primero, presidente, igual que la combatiente, mis profesores decían que debía estudiar matemática o computación. No te creo. Porque siempre saqué 20 en esa asignatura. Y finalmente, mi sueño por el momento era estudiar arquitectura. Yo me la pasaba desde muy niña dibujando todo el tiempo. Diseñando, ¿te Diseñando gusta todavía? Todavía, pero era la arquitectura. Y finalmente tomé una decisión de hacer justicia con el caso de mi papá. Y entré a la escuela de Derecho, a la facultad. Allí inmediatamente apliqué para ser auxiliar de investigación en el Instituto de Estudios Penales. Conocí a dos profesores que todavía hoy me acompañan después de tanto. Usted los conoce. La Así profesora que estudiaste Derecho. Derecho, entré a la facultad, entré al Instituto de Estudios Penales y Criminalísticos y al año me cambié a estudio Derecho Laboral. Fui auxiliar de investigación ya toda mi carrera, lo que me quedó de carrera. Correcto. ¿Y te gradúas en qué año? Me graduó en el 92, en la promoción Hugo Chávez Frías. Éramos 532 graduandos. Lamentablemente en esa promoción también estaba Carlos Vecchio, Naguará. pésimo estudiante. Ni siquiera sé cómo se graduó porque siempre iba raspado. Bueno, es pésimo para todo. Es Un pésimo muchacho para todo. muy bandido, muy corrupto, Sí. muy deteriorado moralmente, lamentablemente. Y de estudió eso- contigo, imagínate tú. Y de esos 532 graduandos, 3 optamos por llamar a nuestra promoción Hugo Chávez Frías, porque veníamos de la rebelión del 4 de febrero, el 27 de noviembre, y ahí decidimos que nuestra promoción se llamara Hugo Ya Chávez ahí, Frías. jovencita, te marcó el 4 de febrero de 1992. Definitivamente, fue un impacto para Venezuela. Yo venía del año 88 con las elecciones, el gocho para el 88, recuerdo cuando anuncia que quien ganó había sido Carlos Andrés Pérez. Imagínate. Me encerré en el baño a llorar y dije que yo me iba de Venezuela. Dije, yo no puedo soportar que sea el puntofijismo quien siga privando a la juventud de sus derechos en el país. Y Chávez trajo la esperanza. Fue una luz para Venezuela. No, eso no es una proclama. Chávez de verdad significó la esperanza para nuestro país. Es como cuando suena una campana. Tiling, 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 y se despierta. La conciencia se despierta un país y descubre que hay una esperanza, pero además la esperanza tiene cara, rostro, mensaje, idea, proyecto. Tiene a Bolívar allí, como lo estábamos recordando recientemente. Así es. Y bueno, con el comandante Chávez yo salgo del país, pero nunca me desvinculé de Venezuela, siempre estuvo muy pendiente. Y ¿Para dónde sale? salgo a Francia, ¿Qué año? año 93, salgo a estudiar Derecho Laboral y Sindical, porque Francia y Bélgica tenían unos regímenes muy particulares en el derecho sindical, era realmente muy completo todo el sistema de representatividad sindical, y yo siempre le decía a quienes hoy
todavía militan en la oposición, pero que estudiaban y coincidimos en Francia en esa época, le decía que en Venezuela iba a venir una revolución en el año 93, 94. Yo les cantaba la canción Jalisco Par de Carlos Varela y le decía, va a haber una revolución. A esas personas, a esos compañeros, todavía los veo hoy y se recuerdan de la época, se burlaban de mí. Profeta, Hasta que llegó el comandante Chávez y llegó la revolución. la joven profeta de París te llamaban. Bueno, Ah, con bastantes años de anticipación yo le decía, viene una revolución, porque Chávez marcó esa luz y esa esperanza para Venezuela. marcó un nuevo tiempo histórico verdaderamente milagroso, cosa de Dios, que solo ocurren en Venezuela. Estuviste 4 años en París. ¿Dónde vivías en París? Primero llegué al sur, a Toulouse, 5 meses a estudiar el idioma y de allí entré directamente a la universidad en París. Vivía cerca en un barrio donde suelen vivir los árabes, migrantes árabes, que quedaba cerca de mi universidad. Y luego al segundo año me mudé al lado del Panteón, porque decidí estudiar otra carrera y entonces había un tren que me llevaba muy rápido a un sitio y al otro y era lo que me permitía... ¿Y si te adaptaste a la vida ya como joven venezolana, latinoamericana? No, fue muy duro, ¿Por qué? porque el parisino es muy difícil, es una persona no agradable desde el punto de vista humano y con los migrantes, mucho rechazo a los migrantes. Ya había ese tipo de cosas, de Muy xenofobia. fuerte. En el metro quemaban, por ejemplo, a los árabes vivos. Era un sistema realmente terrible. Muy excluyente. Muy excluyente En general, y muy en- xenófobo. En general en Europa, y sobre todo la xenofobia que está creciendo en los Estados Unidos, contra los latinoamericanos, los africanos, los árabes, contra el pueblo musulmán, nuestros hermanos musulmanes. Es impresionante. Es más, dice mucha gente que en Francia hay 2 Francias. La Francia de la migración es una Francia casi mayoritaria y la otra Francia, que es la Francia blanca, si se puede llamar así, que es una Francia llena de contradicciones entre un progresismo que quiere adaptarse a los nuevos tiempos y corrientes xenófobas de ultraderecha que quieren imponer un modelo que ya llevó a Europa a varias guerras en los siglos pasados. Es así y eso se expresa en los procesos electorales de las últimas décadas en Francia. Esa contradicción se expresa justamente en los resultados electorales, pero es una ciudad muy dura para vivir. ¿Hasta qué año estuviste en Francia? Hasta el 98. Cuando... ¿Qué hacías para divertirte, Delcy? Porque yo conozco algunas anécdotas, Cilia. ¿Cuál era tu mayor diversión? ¿Jugar ping-pong o tomar cerveza? Yo diría que tomar cerveza, un poco para enajenarme de ese sufrir parisino. Y también ¿Qué tal la cerveza ya? es mejor la inglesa, pero el vino era lo que predominaba. Tenía buenos amigos, amigos de Japón. ¿Eras catadora de cerveza o de vino? De vino. ¿Verdad? Sí. En París aprendiste. Sí, porque conmigo estudiaba un muchacho que todavía trabaja en la oficina del primer ministro de Japón, que lo habían enviado a estudiar derecho sindical y también para estudiar, hacerse un experto en vinos. Entonces, como su beca era realmente muy generosa, aprovechamos nosotros también de que hablarnos allí. Los Bueno, ¿Y pues- cómo hacía latinoamericanos. con la comida? ¿Con las arepas? Aprendí a cocinar, combatiente. Con el libro ¿Y de hacías Canones, arepas allá? aprendí a cocinar porque como yo odio la mantequilla, la cebolla, nada, las cremas, entonces la única forma de comer era que yo me cocinara. Y ahí aprendí a cocinar. ¿Y el deporte? El deporte no. El tenis de mesa estaba parado desde que sí, yo empecé el tenis de mesa a los 15 años. Lo detuve ya en la universidad cuando me fui del país, pero ejercicio normal en gimnasio, pero no tenis de mesa. ¿Te vas de París a Londres por qué? ¿Y en qué año? Ajá. En el año, luego en el 98 me voy a Londres, a Cambridge específicamente, porque una gran amiga con quien todavía mantengo lazos de hermandad estaba estudiando en Cambridge y me dijo que fuera a terminar mi tesis doctoral allá. Ya yo había terminado la maestría y estaba haciendo una tesis en Derecho Comparado, Reino Unido, España, Venezuela y Francia. Entonces, eso me permitió salir del sufrimiento parisino e irme a la ¿Qué vida... años estamos hablando? 98, estaba comenzando el comandante Chávez ya su periodo prácticamente. La candidatura presidencial, Sí. 98, elecciones, bueno, enfrentando una campaña sucia
brutal. Estábamos recordando en estos días que la campaña más sucia que se haya hecho contra un candidato se hizo en el año 98 contra el comandante Chávez. Yo empiezo a darme cuenta que la situación en Venezuela se estaba complicando y un día, ya a finales de enero, le digo a mi profesor, va a haber un golpe de Estado en Venezuela, yo me voy a Venezuela a esperar el golpe de Estado ya, porque lo peor que me podría ocurrir es ver ese golpe de Estado por internet. Si regreso es porque no hubo golpe de Estado y si no regreso es porque hubo golpe de Estado. Y me vine a finales de enero y bueno, esperé aquí hasta abril, que fue cuando ocurrió el golpe de Y no Estado. regresaste, por supuesto. O sea que ya venía con estudios en Francia, en Inglaterra. ¿Qué perspectivas veías de tu desarrollo personal? No, la verdad regreso a Venezuela. El día antes del golpe, el que para aquel momento era embajador Roy Chatterton, me dice que Chávez lo iba a designar embajador en los Estados Unidos, que si yo quería irme con él como agregada política, le dije que sí. Cuando después del golpe Chávez llama a Chatterton y lo designa canciller y me dice que me venga para acá, así que llegué directo a esta Casa Amarilla. A esta Casa Amarilla. Era para allá, sí. Yo era de 7 de la mañana a 7 de la noche, era asistente del canciller, y de 7 de la noche a 2 de la mañana era asistente de la ministra Nora Uribe, que llevaba comunicación en Palacio. O sea que era Y dormí aquí. de múltiples funciones. ¿Dormías aquí en la Casa Amarilla? Dormí aquí en la Casa Amarilla. ¿Nunca te salió el fantasma en la Casa Amarilla? La verdad, llegaba tan cansada que lo que hacía era dormir. Al amor salía, pero tú estabas dormida. No se sabe quién asustaba a quién, si tú Exacto. al fantasma o el fantasma a ti. Exacto. Aquí sale un fantasma de una mujer, ¿oíste? Eso dicen, presidente, que Y pega quizás... unos gritos, unos alaridos. Menos mal que nunca lo escuché, o como usted dice, que a lo mejor ella se asustaría de mí. Cuando te veía acostada. Sí. Entonces viniste mucho trabajo. ¿Y la actividad docente? Llegué y volví a la Facultad de Derecho. Nunca permitieron que yo le diera clase en pregrado porque decían que yo iba a ideologizar a los muchachos, pero sí logré entrar a la Facultad de Posgrado, a la Escuela de Posgrado de Derecho, a dar derecho laboral, derecho sindical. Ahí en la Universidad Central de En la Venezuela. central, sí. En Inmediatamente Tucuna. llegué a Venezuela, inmediatamente entré a dar negociación colectiva y derecho sindical. Muy importante, Silvia. Sí. Ah. ¿Y cuándo conociste a Chávez? Ah, esa es buena pregunta, combatiente. ¿Verdad? Sí. Interesante. Dos momentos. Un día a la 1 de la mañana me llama el canciller Chatterton para decirme que no encontraban al intérprete de francés y Chávez iba a hablar con un primer ministro y necesitaba hablar en francés. Y yo le digo, no, yo no creo que yo pueda traducirle porque si veo a Chávez, que no lo conozco, me voy a desmayar de la emoción. Y Chatterton me dice, no se preocupe, que usted va a estar encerrada en una oficina en Palacio Blanco en comunicación. Y yo le digo, bueno, aquí viene una anécdota con el comandante. Estoy yo preparada con todo audífono para empezar la traducción en francés y en eso entra alguien en la comunicación hablando en inglés. Y yo digo, hackearon la llamada, algo está pasando. Empiezan esas dos personas a hablar en inglés. Era el primer ministro y el comandante Hugo Chávez. Hablando en inglés. Hablando en inglés. Y entonces, Inglés chavista, pues. inglés, ¿no? Está hablando en inglés. Empezó a decirle, ¿cómo estás, hermano? ¿Estás jugando basquetbol? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Y yo decía, ¿ese será Chávez? ¿No será Chávez? ¿Qué estará pasando aquí en esta llamada? Pero yo le hago así a los de comunicación y me dicen, no, es el presidente Chávez, me decía. Y yo le digo, pero está hablando en inglés. Entonces, bueno, llegó un momento en que sí, el primer ministro cambió a francés y ahí entré yo a hacer la traducción. Y ahí conoces a Chávez. Por teléfono, pero obviamente él no supo quién le estaba haciendo la traducción. A Chávez lo conozco después del golpe de Estado del año 2002, porque yo tenía unas observaciones, él había dicho, habían pedido al TCJ que se pronunciara sobre el golpe de Estado, y yo tenía unas recomendaciones. Entonces yo me iba todos los días para el Palacio, y cuando salía el carro del comandante, tipo 2, 3 de la mañana, yo estaba allí, No te creo, Delcy. auxilio, yo tengo que entregarle algo, y me tiraba contra los carros hasta No que un puede día, ser. sí, como a los 7 días, Chávez le dice a alguien que me atienda y ese alguien era la almiranta Carmen Meléndez, mi madrina. Y entonces me dijo, ¿qué es lo que le pasa a usted? Me dice ella, bueno, que ese recurso debería ser así, así, así. Tenías tu escrito Y hecho. tenía mi escrito, yo se lo había llevado. Entonces, como a la semana, el comandante me llama al almirante y me dice, el comandante quiere que tú lleves a las víctimas del golpe a una gira por los Estados Unidos y que coordines la gira y lo hagas. Entonces ahí conocí al comandante. En una reunión con él, las víctimas del golpe
del año 2002. Y bueno, hicimos nuestra gira, fuimos a Miami, a Nueva York y a Washington. Y tú ibas encabezando esa delegación. Yo iba encabezando la delegación y terminó muy mal, terminé en un hospital también, porque para la época una periodista de venezolana de televisión, Zulay Rosas, nos estamos bajando de un taxi ya para irnos al aeropuerto en Washington, y ella cerró la puerta, me quedó atrapada la mano, Ay. y el taxista no se dio cuenta y arrancó. Samuel Moncada pegaba gritos, todos los venezolanos persiguiendo el taxi hasta que cambió el semáforo y ahí, bueno, Se iba arrastrada por el Qué Arrastrada. carro. terrible eso, vale. Fuimos directo al hospital con Bueno, un dolor espantoso. Esa es la vida del Sí, te han cielo pasado cosas. Del Acontecida, cielo acontecida. es acontecida, le pasa todo lo que no le puede pasar a alguien. Y es persistente, terca como ella sola, persistente. Cuando hay una cosa que tiene que plantear, lo plantea. Como fue esa anécdota en que, bueno, persiguió el carro del comandante Chávez hasta que le atendieron el escrito. ¿Ah? La madrina Carmen Meléndez. Carmen Siempre digo, Meléndez. ella es mi madrina. Carmen trabajaba en el despacho de la presidencia Sí. de la República para aquel entonces, en aquellos años 2002, 2003. Así que eres asistente aquí en la Casa Amarilla de la Cancillería, apoyas a Nora Uribe, porque Nora Uribe también viene de las décadas de los 70, de los 80, de las luchas del movimiento de izquierda revolucionaria, Nora. Sí, fueron meses duros, te recuerdas, desde el golpe del 2002, luego diciembre, Plaza Altamira, que lo recordaba en el podcast de Jorge. Fueron momentos muy duros. Ahí también comienzo a trabajar en contrainteligencia, porque Chatterton me manda a hacerle los escenarios internacionales posibles contra Venezuela. Y ahí conocí a mi hermano Eliezer Otaiza. Supimos desde el primer día que seríamos hermanos para siempre. Realmente, cuando nos conocimos, bueno, trabajamos juntos hasta que lo mataron. Inolvidable, Eliezer. Estábamos hablando de estos días, Sí. recordándolo. Eliezer Otaiza y bueno, todo su arrojo. Eliezer era un hombre temerario, retaba la muerte varias veces y salió airoso del reto a la muerte. Era un hombre de convicciones, un líder natural, extraordinario, que después, bueno, fue sometido a una campaña pública, luego una persecución, hasta que se dio su asesinato, en una forma parecida al asesinato de Robert Serra. Unos sicarios, unos malandros, lo cercaron, lo secuestraron y lo asesinaron. Está pendiente esa investigación, Delcy, para Así reivindicar con justicia el nombre de Eliezer Otaiza. Sí, fíjate, así como él dijo en una oportunidad y que se cumplió cuando él dijo que todos estaban, o había un sector allí que estaba en estado general de sospecha. Completo. Y ciertamente estaban en estado general de sospecha, y así está la investigación que hicieron sobre el asesinato de él, ¿no? Así en estado es. general de sospecha. Y luego, ¿qué pasa luego, Bella? Todo cuadró. Como explicaba Jorge en su podcast, lo habían preparado para esa acción, ¿no? Y ahí se supo que lo habían enviado a Europa, lo habían preparado, lo regresan. Es decir, había una situación, fueron meses muy duros para Venezuela, porque era un golpe continuo, permanente, la violencia, el golpe, el sabotaje petrolero. Nuestra producción petrolera llegó a 25.000 barriles por día. Bueno, usted debe recordarlo porque usted vivía en Palacio también. Todos los días yo veía que usted entraba a reunión con el comandante, así que, bueno, fechas duras que nos ha tocado vivir en estos tiempos de revolución y contrarrevolución. Éramos muy jóvenes, aunque seguimos siendo jóvenes. Yo digo que nosotros, Delcy, formamos parte de una generación joven aún, fundacional, que acompañó al comandante Chávez en su tarea de refundar la República, de fundar una nueva Venezuela. Un líder joven, pero que era como nuestro padre. Fue padre de nosotros, de todo un pueblo. Somos la generación joven fundacional. Después viene una segunda generación, que es una generación intermedia joven, ¿ves? Que son los muchachos de la generación 2007. Correcto. 2007, la derecha sacó a un grupo de jóvenes que habían entrenado en México, algunos de ellos conocidos, Goicoechea, Freddy Guevara,
Guaidó. Pare usted de contar. Con un plan de desestabilización, pero era la generación de recambio a los Julio Borges, a la Machado, al López, al Capriles, preparada en Estados Unidos, preparada completamente como agentes estadounidenses en la política venezolana. Y nosotros pusimos, Delcy, comandante Chávez, a una generación que estaba de verdad en la base, pura, cristalina, encabezada por Robert Serra, Héctor Rodríguez, entre otros. Esa generación intermedia joven está al mando. Tenemos varios gobernadores, Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Jason Guzmán, ¿cómo se llama? Luis José Marcano, entre otros. Verdaderamente excepcional. Después viene una generación más joven, de estos muchachos de 20, 25 años, con la gran misión Venezuela Joven. Y tenemos un equipo allí con Génesis y tantas muchachas y muchachos buenos. Y después viene una generación más jovencita en los liceos, en las canchas, en los barrios. ¿Cómo te sientes tú después de esta experiencia tan hermosa de 25 años del pueblo en el poder? ¿Qué sientes tú como una mujer joven, una de las lideresas principales de toda esta etapa de la revolución? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes, Delcy? Una necesidad inmensa de cuidar esta revolución. Y creo que es el mensaje a nuestros jóvenes, a los que nacieron en la revolución. Porque quienes venimos de la Cuarta República, y usted fue un joven batallador desde muy pequeño, muy pequeño. Muy pequeño nos conocimos. Sí, yo creo que el objetivo es cuidar esta revolución, para que ese llanto de una joven como el que yo tuve en el 88 no vuelva a imponerse en nuestro país, sino que sea la esperanza, que sea la seguridad de un futuro. Porque los jóvenes que sufrimos y fuimos víctimas del puntofijismo, no veíamos horizonte, no veíamos esperanza, dónde desarrollarnos, dónde estar, dónde participar, dónde expresarnos, sobre todo en la participación y en la expresión política. Y creo que estos jóvenes de hoy deben cuidar eso, deben cuidar su vida política, deben cuidar la realización de sus aspiraciones lógicas como juventud y poder desarrollarse, que sepan que en un futuro se van a poder desarrollar. Hay espacio para ello, lo que no sentimos nosotros. Y por eso hizo de usted un joven batallador, un joven luchador. Y esa esperanza, ya los jóvenes que nacen en revolución nacen con esa esperanza garantizada. Fíjate, tú has tenido muchas responsabilidades, pero recuerdo cuando te llamé y te dije, estabas postulada, Delcy, ¿te acuerdas, Cilia? La abogada, doctora, magíster Delcy Rodríguez estaba con méritos postulada para magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Y seguramente hubiera sido una gran magistrada. Pero cuando yo vi que ella estaba presentando exámenes, yo estaba buscando un canciller para la batalla que venía y le dije a Cilia, vale, ¿qué te parece Delcy? Conoce el mundo, estudiosa de la geopolítica, abogada, especialista y además habla perfecto inglés, perfecto francés, es una combatiente, canciller. Era diciembre, ¿verdad, Delcy? Era 23 de diciembre, presidente. ¿De qué año? 2015, ¿no? 2015. O 2014, ¿qué año era? Ay, Dios mío. No sé. Nos está pegando la cosa. Mira, y yo la llamé, era 23 de diciembre, ya preparándonos para la Navidad. Y le dije, estábamos en el despacho 1. Y entró Delcy, estaba Cilia, Delcy y yo. Y le dije, Delcy, ¿cómo estás? Ahí veo que vas bien avanzada en tus exámenes, que eximidos todos los exámenes para ser magistrada. Pero yo quiero hacerte una propuesta, no sé qué te parece. ¿Qué tal si yo te nombro canciller de la República? Ya se me quedó viendo y empezó a llorar. Me dijo, unas cosas me dijo. ¿Qué me dijiste, Delcy? Me sorprendió
Y creo que era un ámbito que me gustaba mucho más que ejercer el derecho. ¿Verdad? Creo que, claro, el conocer el mundo, ¿no? Las relaciones internacionales. Usted que venía de ser 7 años de canciller, usted me enseñó mucho también. Tenía de quién aprender, no iba a llegar sola. Distinto a ser magistrado, que era primera vez en mi vida que yo iba a estar siempre. Cuando tuve posibilidad de ser litigante, fui abogada litigante, nunca fui juez. En cambio, allí en ese cargo, usted me iba a poder guiar, al igual que lo hizo en el Ministerio de Comunicación. Correcto. Claro, aunque iba a ser tremenda magistrada, pues estábamos en la Asamblea Nacional y en verdad veíamos todo, primero el expediente que tenía y toda ese conocimiento, y nosotros decíamos, bueno, es una magistrada, reunía todas las condiciones, todos los requisitos para ser magistrada, pero como canciller en verdad que fue extraordinaria, fue buena decisión. De alguna manera, combatienta me había apartado del derecho. Yo le tuve que pedir permiso al presidente para ir a buscar mis títulos en Francia, porque yo ni sabía dónde estaban. Y tuve que ir a buscar el título, busqué el libro. Para consignar los títulos. Para consignar el título para ser magistrado. Ante la Asamblea Nacional. Correcto. Era diciembre de 2014, tempranero. Teníamos una guerra ya en puertas. Ya el 2014 habían tirado una guarimba llamada La Salida, criminal. ¿Quién fue los criminales? Los 3 criminales de la guarimba 2014. El López, la Machado y el Ledesma, que nadie se olvide. Habíamos salido a través del diálogo político, de los métodos políticos, de la política con P mayúscula, airosos. Y 2014, bueno, ya visualizábamos 2015, no sabíamos lo que nos esperaba ese 2015, que era una ofensiva total, absoluta, brutal contra la economía, una ofensiva internacional, pero nosotros siempre es optimista, confiando en nuestras fuerzas, confiando en nuestro proyecto, y efectivamente designé a Delcy Eloína Rodríguez Gómez, la primera canciller mujer de la historia de Venezuela. Tantas cosas que... ¿De qué fecha a qué fecha fuiste canciller? Fui 2 años y medio, pero usted no ha dicho una cosa. ¿Qué? Que me designó canciller y me dijo, el 31 salimos a Brasil y el 1 salimos a China, el 1 de enero. Y en una semana organizar una gira que terminó siendo una gira por 11 países. Usted comenzó la con gira 3 de enero países. 2015. Claro, y después fuimos a Rusia y de Rusia fuimos al Medio Oriente. Del Medio Oriente usted nos espera en Argelia. Es decir, llegué prácticamente llamando a los cancilleres, mire, vamos para allá, mire, de mi agenda. Un poco perdida, llegando aquí a... Un buen estreno, a la claro. Cancillería. Porque entonces el 2014 ya la guerra contra el petróleo, para bajarle los ingresos a Venezuela. El objetivo de la guerra contra la OPEP y el petróleo era Venezuela, el objetivo del imperio estadounidense, con el Premio Nobel de la Paz, mi amigo personal, Barack Obama. Mi saludo a Barack Obama. Y entonces nos fuimos en una gira que coincidieron 2 cosas. Chile la recuerda perfectamente. Fue una gira por 11 países. Fuimos a los países OPEP, fuimos a Rusia, para nosotros tratar de construir lo que después logramos a final del 2015. Una alianza amplia de la OPEP con todos los productores de petróleo no OPEP, lo que ahora se llama la OPEP Plus, que fue diseño original venezolano, Made in Venezuela. Pero nosotros salimos 1 de enero hasta el 10, 15 de enero. Y el 2, 3 de enero comenzó la guerra de las colas. El 2, 3 de enero comenzó la guerra de las colas. A pesar de que yo había denunciado parte de estos planes, que me había llegado como información de un amigo del comandante Chávez, que estaba en altos cargos en un departamento de los Estados Unidos de Norteamérica. Y me llegó una nota y me dijo, van a hacer esto en los supermercados, en los abastos, y todo el 2015 fue la cola. De hecho, la ultraderecha basó su campaña en la última cola, una oferta falsa que alguna gente le compró, lamentablemente para el momento. Nos fuimos de gira, casi 11 países. Y hay que decirlo sin modestia, presidente. El articulador principal de ese acuerdo PEP-no PEP fue usted, porque los grandes productores, había que poner de acuerdo a los grandes productores, Arabia Saudita, Rusia, y usted tomó el tiempo para ir a uno y otro país, y otros países
que también se incorporaron, que no formaban parte de la OPEP, pero eso permitió que tuviéramos un acuerdo que todavía hoy está vigente, que ha permitido equilibrio en el mercado internacional de los precios del petróleo, pero también de la economía, y la no utilización del petróleo como una guerra, como un arma geopolítica, Correcto. que fue lo que nos aplicaron a nosotros, fue una política de Barack Hussein Obama. Y el año 2014, también hay que decirlo, yo era ministra de Comunicación, y usted nos decía a los ministros, a las ministras, hay una guerra económica, hay una guerra económica. Y la verdad verdadera es que nos costaba entender de qué se trataba la guerra económica. Hoy, años más tarde, cuando estudiamos bien los números, sabemos que la guerra económica contra su gobierno comenzó a la semana que usted fue electo. Comenzaron las calificadoras de riesgo a bajar la calificación sobre Venezuela, a empeorar la calificación sobre Venezuela. Comenzó un proceso de cierre de mercados financieros internacionales. Ya usted lo había advertido. Poco lo entendíamos hasta que definitivamente la guerra económica, con toda su dimensión, tomó una forma Se configuró. ya exactamente, y la asfixia financiera, comercial y económica fue tremenda. Canciller de la República, 2015, 2016, 2017. Te tocó encabezar la batalla en la Organización de Estados Americanos contra la agresión de Estados Unidos y su Ministerio de Colonias, porque así hay que llamar a la OEA, el Ministerio de Colonias del Imperio Estadounidense. Allí yo recuerdo las batallas tuyas contra el bandido, contra la basura de Almagro. Recuerdo perfecto, allí tú sentado al lado de Almagro, dándole una batida, dándole lecciones. Lo que te faltó fue pegarle, pues. No, eso todos, yo creo que todos vimos aquí la batalla que dio Delcy por allá, ¿no? Y cómo persiguió. Hay una anécdota, tú perseguiste a esta gente hasta un baño, ¿no? No, me contuve para no golpearlo, porque la verdad es que yo le ponía la mano en la cara para golpearlo, pero me detenía, pues no iba, Claro, la no iba a llegar diplomacia. a la agresión física. La diplomacia. Pero que le quedara muy claro que estábamos hablando de los venezolanos y las venezolanas con mucha fuerza sobre su entreguismo. ¿Qué sentías cuando veías esa basura Ser ahí? tan arrastrado, tan lacayo, tan sucio, tan vendido, ¿no? Ha sido y es, porque cada Sí, vez que hay una tropelía contra Venezuela, una sanción, sale él a aplaudir la sanción, a aplaudir a los golpistas. Cada vez que hay un intento de magnicidio, sale él a respaldar a los terroristas. El primer cacao en pedir intervención, sanciones, ha sido ese lacayo arrastrado realmente. Pero yo creo que Venezuela dio lecciones de dignidad y de derecho internacional también. Y Porque algunos nuestra defensa cancilleres, fue el derecho. algunos cancilleres te acompañaban en algunas de esas Sí, combatientes. Luego, peleas y luchas. la y- pelea dura en Mercosur, donde también se impuso, ¿no? Se impuso lo que decía el presidente, una camarilla de gobiernos puestos desde Washington que sirvieran de sicario de los procesos Yo me acuerdo- de transformación. En una cumbre que tú me representaste de Mercosur en Estaba Macri. Uruguay, Ajá. y estaba Macri, la basura de Macri, sentado al frente. Entonces viene Macri y se tira un discurso contra Venezuela, y no sabía que no estaba nuestra arma secreta, y de repente una muchacha ya pide la palabra, agarra el micrófono, y la muchacha es Delcy Rodríguez, y le cayó a cachetadas a Macri. Se acabó Macri, pues. Con Susana Malcorra estaba, era su canciller. Ah, sí. La señora Años más Susana. tarde, usted sabe, en el Mundial de Fútbol en Qatar lo conseguimos a Macri. A Macri. Y se acuerda, yo le agarro la mano y le digo, ¿viste dónde estás tú y dónde estamos nosotros? Junto al pueblo venezolano. Y tú aquí, recogiendo pelota. En el basural de la historia. Inolvidable. ¿Ah? Así es, presidente. Bueno, son batallas que se han dado en todos los espacios. Recuerdo las batallas que se dieron también cuando llamamos a la constituyente. 2017. Incendiaron el país, lo llenaron de violencia, golpista, terrorista. 2017. Y nosotros con la Constitución fuimos tomando medidas para la contención de la violencia, para la pacificación del país, para poder superar constitucionalmente
esa arremetida nos querían llevar a una guerra civil y estuvieron a punto, cerca de llevarnos a una guerra civil, con el financiamiento de los Estados Unidos y bueno, todos los apellidos desatados, todos los mismos, los que viven aquí, los que viven afuera, todos desatados, quemando, matando, una cosa que no se dice o se dice poca. Asesinaron a 19 personas, las quemaron con gasolina, le echaron gasolina y los mataron 19 personas, en Chacao, en Valencia, en Barquisimeto, en Maracaibo, solo porque parecían chavistas. Es la ideología neonazi de la extrema derecha que pretenden nuevamente desde los apellidos levantar para polarizar a Venezuela, para llenar de violencia a Venezuela. Y hicimos una reunión, yo recuerdo, y con la Constitución evaluamos un escenario y yo propuse el camino es la constituyente, convocar el poder constituyente, el poder originario. Es el único que nos puede evitar ir a una guerra civil, lo único que puede pacificar el país, la constituyente. ¿Ves? Va más allá, te lo digo, Delcy. Y Silvia, ustedes me conocen bien y saben que creo en los poderes de Dios, porque lo he visto los poderes de Dios en mi vida y en la vida del país. Va más allá inclusive de un hecho institucional, elegir una institución, una asamblea constituyente. Era el poder constituyente, era el poder de un país para pacificarlo. Y así hicimos. 1 de mayo convoqué a constituyente y después liberé a un conjunto de ministros, ministras, compañeros, y ahí se fueron a la constituyente. Uno de los primeros que salió, de las primeras que salió, Delcy Rodríguez. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas cuando te planteé, Delcy? Sí, vete para la presidente. constituyente. Yo me acuerdo, veníamos de México, de una cumbre de la OEA, y iba a Nueva York a una reunión también, y me llama usted. Me dice, Delcy, vas para la constituyente. Y yo, bueno, vamos. Y me tocó con la combatiente esa tarea. En medio de la violencia, realmente su apuesta fue de gran inteligencia, pero sobre todo, presidente, o algo que usted siempre ha demostrado, su confianza y el amor en el pueblo de Venezuela. Usted sabía que la sabiduría del pueblo era la que iba a impedir que aquí se diera un proceso de guerra civil. Y así fue. Realmente es impresionante cómo al día siguiente de la elección amanecimos sin violencia en Venezuela. Usted lo decía, pero verlo es distinto, ¿no? Eso de que ya no hubiesen focos de violencia en el país de un día para otro, luego del resultado de la constituyente. Oye, yo creo que a todos los venezolanos nos dio una gran tranquilidad y una gran felicidad e iniciamos ese proceso. Claro, porque este es un pueblo de paz. Este pueblo siempre ha querido paz y esa guarimba es lo peor que nos ha pasado aquí a nosotros, los venezolanos, a todo el pueblo. Y por eso ese repudio del pueblo a esa violencia, y por eso la respuesta inmediata. El pueblo respondió al llamado del presidente, el pueblo salió a votar y salió a garantizar la paz, porque, como dice el dicho, hágase la paz. Y la paz se hizo. Hágase la constituyente y la constituyente se hizo. Y fue inmediato. Y este mismo pueblo, el que ahora en este momento ya tiene con toda esa fuerza que les dio ese momento, saben que es el pueblo el que tiene la fuerza para mantener la paz aquí. Por eso aquí más nunca vamos a volver a esos escenarios de violencia. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo quiere, porque el pueblo lo va a impedir. Así y el es. gobierno va a estar con el pueblo por la paz. Ahí estuviste en la constituyente y la constituyente te nombró presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de la Paz 2017. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Usted me ha puesto unos retos que nunca en mi vida me lo hubiese imaginado, y uno de esos fue la constituyente, ¿no? El poder popular activado, las leyes que se aprobaron, fue de la mano del pueblo, fue el pueblo quien llevó las propuestas, consolidando el poder popular. Es como una especie de paréntesis que se abre en la vida republicana de un país, y ahí se activa el poder del pueblo para sanarla y luego se recoge para que siga la vida. Así que una experiencia también inolvidable, que no me la esperaba. Usted sabe que no me la esperaba. Recuerdo cuando eso ocurrió, quedé realmente impactada. Y bueno, luego la otra tareita después de la constituyente. Yo creo en eso.
Yo creo en el desapego al poder, el desapego a las ambiciones personales, el desapego al ego. Una de las cosas que más puede enfermar a un ser humano es el ego. Y sobre todo, el ego se da muy fuerte en la política y en el poder. Es como una enfermedad. Esa enfermedad la sufre más la derecha, mucho más la derecha, porque son los egos de los apellidos. Nací para ser presidente, nací para ser presidenta, y la pataleta y el grito, y todo el mundo tiene que someterse porque tengo el apellido tal, y yo nací para esto. Nosotros somos los amos del valle. En la derecha se da más. Pero también en el campo progresista, revolucionario de izquierda, también hay gente que se llena de un ego insoportable y se creen comandantes. Yo prefiero la humildad, prefiero el desapego al poder, que las cosas fluyan y uno esté donde tiene que estar. Eso sí, cuando uno está completo, está entero, como decía el Libertador. Donde estoy completo. Y creo en ese concepto, Delcy, que uno tiene que asumir las trincheras de lucha y las responsabilidades por conciencia, por mandato de la vida, por mandato de la historia, porque las cosas fluyan verdaderamente. Y del fluir, fluyó rápido, y la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente un día recibió una llamada y le dije: Delcy, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece? Tengo un plan. Y el plan incluye que tú asumas la vicepresidencia ejecutiva del gobierno. Año 2018, ¿te acuerdas? Terrible. Pero el presidente va de tarea en tarea. Y años más tarde, una de las situaciones más difíciles que nos ha tocado vivir, que yo he sentido que nos ha tocado vivir, el sabotaje eléctrico. Correcto. 2018, bueno, todos los planes que fuimos levantando, hicimos el plan de recuperación económica. En sus primeras fases, el año más difícil, más duro, más destructivo de los misiles, de las sanciones, fue el 2018. El más duro de los duros, brutal, casi 200.000% de inflación. Una cosa brutal, perdimos el 99% de los ingresos al país. Y bueno, dijimos, vamos a resistir. Convocamos al pueblo a la resistencia y resistimos. Y llegó el 2019. Y con el 2019 un regalito que nos mandó el imperio norteamericano. Guaidó. El bobolongo. Nos mandaron de regalo. Presidente interino. Y vino con todo el paquete diabólico. Sabotaje de la industria petrolera, sabotaje de la industria eléctrica, guerra psicológica, conspiraciones, tramas, intentos de golpe de Estado. El 2019, que miles de países lo reconocieron, como decía una de los apellidos, una de las sayonas que ha habido, miles de países lo reconocen. Y recuerdo cómo enfrentamos el sabotaje eléctrico. Y tú al frente de ese equipo que nos permitió en tiempo récord reparar las heridas y encaminar una solución con la paciencia y el apoyo del pueblo. Pero el pueblo venezolano nuevamente dio una gran lección. Inmensa lección de paciencia, comprensión, paz. De acompañamiento. De acompañamiento. ¿No? Yo me acuerdo que usted le hablaba al pueblo todos los días, ¿no? Explicando y cómo iban los avances. Pero con la verdad siempre, Delcy. Con la verdad. Fue un año y salimos adelante esos meses. Luego vino el 30 de abril, las conspiraciones, el golpe de los plátanos, ¿verdad? Recuerda el golpe de los plátanos verdes. A Maduro lo iban a tumbar con un golpe de plátanos verdes. ¿Sabe que todavía la gente se pregunta qué hacía esa cava de plátanos ahí? Habría que preguntarle a los golpistas combatientes. Porque eso es algo, ¿verdad? Yo estaba en Guri y eso de la verdad me pareció muy curioso. Yo todavía seguía por allá cuando los plátanos... Había una ametralladora y abajo una cava de plátanos. Sí, una cava de plátanos. Bueno, esos son símbolos del tiempo, ¿eh? Alguien puso esos plátanos allí porque plátano verde tumba Maduro. Tumba Maduro. Y parece que fue al revés.
Plátano maduro manda sobre plátano verde. Así que salimos airosos y seguimos adelante. Y después vino una coyuntura que no se me olvida. Septiembre de 2019. Porque miles de países apoyaban al presidente interino. O sea, nos querían imponer un presidente al país. Les suena la historia, ¿verdad? Que desde Estados Unidos, Europa, desde los centros imperiales quieren imponernos. Y es este o es esta y punto. Con Venezuela no. Eso lo pueden hacer en otro lado. Aquí no. Lejos, bien lejos. Chao pescado con ustedes, imperialistas. Y entonces había que ir a las Naciones Unidas. Yo había ido a Nueva York, Naciones Unidas, de manera sorpresiva e introspectiva, septiembre de 2018, a la Asamblea General, que fue, bueno, una notición mundial. Cuando Donald Trump y yo casi nos encontramos, los dos queríamos vernos, y ya estaba listo para ir a reunirme con Trump, y recibimos la llamada que se posponía la reunión. Ya estaba hecho la coordinación para reunirme con Donald Trump. Y si nos reunimos, Trump y yo nos hubiéramos entendido. Hasta amigos hubiéramos hecho. Hubiéramos sido amigos. Es una convicción que tengo aquí. No se lo digan a nadie. Que no salga de aquí. Yo creo igual que usted. Sí, pero lo que pasa es que John Bolton, el canciller de allá, el secretario de Estado, hicieron todo lo posible para evitarlo. Hubiéramos evitado muchas cosas. Porque a Donald Trump lo entramparon. Y le dijeron, Guaidó es un gran líder y tumba a Maduro. Guaidó, bueno, lo apoya el 145% de Naciones Unidas, el 230% del pueblo venezolano. Guaidó es Guaidó y punto. Y lo hicieron fracasar con Venezuela, Donald Trump. Lo llevaron a un fracaso. Sí. Falsos consejeros. Y después entonces llega septiembre de 2019 en el Candelero. Pero eso lo engañaron, lo hicieron fracasar y después de la primera de cambio Lo se le abandonaron, voltearon sí. y lo dejaron solo y se fueron cual traidores, pues. A lugar el comentario, ¿viste? Sí, tal cual. Después se fueron a apoyar al candidato alternativo a Donald Trump. Panchero, sí. Inmediato. Y se robaron miles de millones de dólares. Guaidó, el López, la Machado, la Ledesma, el Julio Borges, todos ellos, expertos en robar. Se repartieron sitios, todos ellos. Culpable mayor el Guaidó, pero al ladito, todos chuparon. ¿Ah? Y ya todo eso se está demostrando y está saliendo a la luz en juicios en los Estados Unidos. Lo está diciendo un tribunal de los Estados Unidos, no lo estamos diciendo solamente nosotros. Toda nuestra denuncia ahí se está verificando. Una corte judicial de Delaware. Así es, presidente. Pero estaba yo recordando, no me hagan perder el hilo, septiembre de 2019, Estados Unidos preparaba una emboscada, el secretario de Estado, de quitarnos la membresía, se llama. La acreditación. La acreditación y la voz en Naciones Unidas. Y yo le dije, Delcy, prepárate, vete para Nueva York, junto al embajador Moncada, dan esa batalla, que vamos a ganar. Y te voy a ver hablando ahí. Y así fue. Delcy se fue, se contaron los votos, Venezuela con más de 140 votos sacó su membresía. El gobierno reconocido por Naciones Unidas es el gobierno de Nicolás Maduro Moro, presidente legítimo de Venezuela. Dijo Naciones Unidas, les ganamos. Delcy llegó allí al Paraván, se paró, habló, lo transmitimos en cadena y fue una gran victoria de él. Si tú recuerdas, nosotros estábamos muy emocionados Sí. aquí. Era como ver el Mundial de Fútbol. Sí, demasiado. Usted siempre tuvo fe y seguridad de que nosotros íbamos a hablar. Pero nosotros igual hicimos nuestro plan B. Nuestro plan B era hablarle a los medios, así sea en el pasillo. Así sea en el pasillo. ¿Estabas preparada? Estábamos preparados porque frente en alto. Nosotros somos el gobierno de Venezuela. Lo demás es un invento, pero ahí, bueno, llegamos y hablamos donde teníamos que hablar. Y el otro quedó en Reconocido. ridículo, entonces. Quedaron en ridículo combatientes y no solamente eso, sino que muchos países entraron a escucharnos, de tal manera que ellos quedaron derrotados completamente. Correcto. Bueno, batallas, anécdotas, van quedando en el aprendizaje. A veces siempre digo, Delcy, falta que escribamos esto, que documentemos esto. Es muy importante escribirlo, documentarlo,
porque queda para experiencia de nuestra juventud, de nuestro pueblo, y queda para la experiencia de los pueblos que van logrando su independencia y que ven a Venezuela como un faro de luz revolucionaria en los pueblos del sur. Luego vino el año 2020, también apareció una famosa pandemia, coronavirus, que venía de por allá, y venía, y venía, y venía, y venía. Analizamos la pandemia y yo conformé una comisión presidencial. La anuncié, recuerdo, el 27 de febrero del 2020. Yo tengo buena memoria, Silvia. Sí. Bastante Mucha. buena memoria. Memoria de elefante, dicen. Y cuando la anuncié, entonces empezó la misma derecha a burlarse. Ay, Dios mío, decían en redes sociales, ¿en qué manos caímos? Sí, Dígame, viene el coronavirus y quien nos va a defender es Delcy. sí. Ahora sí nos vamos a morir todos, Sí, decían. empezaron las burlas, pues. Yo le dije, si no le pares a eso, vale, vamos a trabajar. Llegó el coronavirus. Nosotros lanzamos el 16 de marzo, tempranero. Habían llegado 2 casos de coronavirus nada más, de España. De España. Y lanzamos 16 de marzo, empezó la cuarentena radical voluntaria de Venezuela. Y fue ejemplar, ejemplar. Salíamos todos los días, salía Delcy, salía yo, salían los ministros, todos los días le hablábamos a nuestro pueblo, el pueblo reaccionó de manera ejemplar. Tuvo 3 meses el pueblo de Venezuela en una cuarentena voluntaria, aquí no fue represiva. Luego inventamos el método 7+7, parimos los medicamentos, parimos los protocolos médicos. Luego parimos el Remdesivir, que salvamos miles de vidas. Y avanzamos sobre el coronavirus, ¿te acuerdas? Y tú Sí. fuiste la jefa de la Comisión Presidencial del Coronavirus. Y la incertidumbre que regía en el mundo, presidente, porque nadie en ningún país, y nosotros estábamos conectados permanentes con los mejores epidemiólogos del mundo, sabía cómo enfrentar el coronavirus. Las primeras experiencias vinieron de España y de Italia, que fueron las que introdujeron primero el uso de los esteroides, luego, bueno, empezó toda la discusión en torno a la creación de una vacuna, pero la vacuna llegó ya meses más tarde, cuando se había cobrado la vida de muchas personas en el mundo. Y sin embargo, con orgullo saber que en nuestro continente el epicentro de la pandemia no fue Venezuela, porque el modelo venezolano de salud, de ir barrio adentro, de atender a la familia, de la prevención de salud, familia por familia, nos salvó. Si usted ve quiénes fueron epicentros, los Estados Unidos, el primero de todos. Del mundo. Salud privatizada, los pobres morían en la calle, nadie los atendía. La Colombia de Iván Duque. Así es. ¿Ah? La Brasil la Perú, de Bolsonaro. La Brasil de Bolsonaro, los peores países de la pandemia, donde dirigía la derecha. Así es. Y en Venezuela, afortunadamente, podemos decir que fue uno de los países que pudo exhibir un mejor control, dirigido por usted directamente, como usted dice, todos los domingos. Yo recuerdo el año 2020, todos los domingos, trabajamos de lunes a lunes, todos los domingos usted salía a dar un resumen sobre el tema del coronavirus. Y a dar Y a recomendaciones. dar mensajes Y aquí también y recomendaciones. hubo algo muy importante, que se tomaron las precauciones antes que tuviera, en muchos casos, antes de que eso llegara a muchas personas, el virus, la enfermedad. Aquí se habilitaron los hoteles, el Poliedro de Caracas, en donde allí, Imagínate. para la atención de todo, y que cuál era el mensaje del presidente, todo el que salga positivo se hospitaliza para que reciba la atención No, nada. así, Increíble, no, Silvia. asintomáticos, sintomáticos, entonces habían Increíble. todos los protocolos para el que no tenía síntomas, igual recibía un tratamiento. Los que tenían síntomas, si eran leves, si eran de gravedad o si era... Moderado, grave. Algo inédito en el mundo, presidente. No, inédito, que llegó un momento que todos los hoteles, ¿no? y otros recintos los utilizamos para atender a todo el que salía positivo. Pues, y eso salvó Impresionante. cuántas vidas, Así es. pues. ¿Cuántas vidas salvamos? Después todo eso se fue flexibilizando, ¿ves? Se flexibilizó el 7+7, avanzamos, ya en noviembre de 2020 fuimos flexibilizando,
y 2021. Entonces nos concentramos en la vacuna y luego 2021, cuando vimos los primeros síntomas de recuperación económica, nos concentramos entonces en liberalizar, flexibilizar las condiciones y dejar que la economía fuera fluyendo. La gente empezó los emprendimientos en el hogar, utilizaron la pandemia para pensar más, para pensar mejor, para empezar un emprendimiento aquí, allá. Y comenzó entonces esta etapa donde estamos concentrados ahora, Delcy, la etapa de la construcción de un nuevo modelo económico, no dependiente, diversificado, que satisfaga las necesidades materiales internas del país, de lo que el pueblo necesita y que genere nueva riqueza, mucha riqueza. En eso estamos concentrados. Tenemos 10 trimestres de crecimiento. Venimos con crecimiento del 2021. Un crecimiento bueno porque es sostenido. Crecimiento de la economía no petrolera en lo fundamental, aunque la economía petrolera también da síntomas de que estoy vivo, de que vamos para adelante. Estamos concentrados en esa tarea, Delcy. Y una tarea fundamental que usted llamó al país entero, presidente, es a diversificar nuestro modelo y nuestras posibilidades de ingresos en divisas, porque si algo nos demostró la guerra económica fue nuestra dependencia al petróleo. Y usted dijo, Venezuela tiene grandes potencialidades, como en efecto las tenemos, y creó los motores económicos, la agenda económica bolivariana, a diversificar la economía, y eso ha permitido que junto a la industria petrolera, que también la hemos recuperado con esfuerzo propio, vayamos sumando y sumando y sumando, y eso ha sido uno de los consensos a nivel nacional, en unión nacional, todos los sectores productivos abocados. Realmente una cosa impresionante, porque cuando usted presentó en el año 2018 el proyecto de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, uno de los vértices era el crecimiento productivo en todos los ámbitos, y donde mejor lo hemos visto es en el sector agroindustrial. Primero, la comida, ¿no? Garantizarnos la comida. Y bueno, esas cifras que usted ha mostrado al país, donde los productos CLAP prácticamente en su totalidad, por no decir todo, porque realmente faltan como 2 productos, son de producción nacional. No, fíjate, nosotros cuando secuestran a Alex Saab 2020, traíamos el 85% de las cajas CLAP del exterior, haciendo un sacrificio brutal. Algún día se contará, se revelarán cosas, pero lo traíamos. 2020. Cerrando el 2023, o sea, 3 años después, el 97% de los combos CLAP se producen en Venezuela, todo, 97%. Y este año vamos a llegar al 100%. Muy importante, presidente, porque no solamente es la red pública, es nuestros programas sociales de alimentación, sino que usted va a la red privada de distribución y comercialización y los productos nacionales predominan también. Así que el abastecimiento del país ha sido una combinación de producción nacional y un espacio para la importación, que ha dado pleno abastecimiento. De hecho, una de las metas que fijé en la Asamblea Nacional el 15 de enero a Castro Soteldo es 100% abastecimiento nacional con 100% de producción nacional. Y lo vamos a cumplir este año 2024. ¿Ah? ¿Quién iba a pensar eso hace 5 años, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años? No, Venezuela dependía de un chorro petrolero, de la chequera petrolera, del petrodólar, y venga, compramos todo. ¿Para qué producir si se puede comprar? ¿Ah? Es una mentalidad colonizadora, una mentalidad que no sale para adelante, no sirve para nada. Sencillamente, hoy estamos entrando en una nueva mentalidad y el año 2024 ha arrancado bien. Yo di una orden. Tenemos que aumentar los tributos internos. Cuando uno habla de los tributos internos, es los impuestos que se cobran y se pagan en el país, que es dinero limpio, porque surge de la producción, ¿verdad? Yo tengo una empresa, produzco y estoy obligado por la ley a pagar impuestos aquí y allá. Aumentar los tributos, porque vienen aumentando paulatinamente. Llegamos a más de 5.500 millones de dólares, su equivalente en bolívares, el año 2023, y puse una meta al CENIAT, a José David Cabello, pero a la ministra de Finanzas, la señorita aquí presente, doña Delcy. ¿Ah? La meta es, me duplican los ingresos por impuestos, por tributo. Y tengo que decir que el mes de enero
aumentamos un 52% los tributos, quiere decir que empezamos el camino para que todo aumenten los ingresos y con los ingresos esa platica ¿para dónde va? Va para el pueblo, salud, educación, ingresos de los trabajadores, vivienda, infraestructura, 1/10 del buen gobierno, grandes misiones, etcétera. 52% del Muy importante, presidente, porque los tributos internos se convierten en una fuente de ingresos fiscales, ¿no? Para lo que usted dice, para las misiones, las grandes misiones sociales, para el funcionamiento del Estado venezolano. Y aquí usted nos ha pedido cómo aumentar. Bueno, hay aspectos que nosotros estamos optimizando. ¿Cómo optimizar los impuestos que se basen en qué? Primero, en el equilibrio económico entre las fuerzas productivas y el consumidor, el consumo de bienes y servicios. Ahí debe haber un equilibrio, nunca un desequilibrio. Y segundo, bueno, el cobro de impuestos en asuntos suntuarios, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Jamás tocar lo que tiene que ver con materia prima para producción de bienes esenciales, Correcto. como alimentos, medicamentos, etcétera. También mantener exoneraciones en lo que tiene que ver con bienes de capital, porque eso va a permitir que nuestra plataforma industrial productiva se potencie. Claro, Así, pero hay un tipo de exoneraciones, tú sabes que eso es un debate que Sí. hay. Las exoneraciones necesarias para el bienestar social del pueblo y el desarrollo económico son totalmente justificadas. Ahora, hay un conjunto de exoneraciones que a veces piden algunos ministros que las he suspendido. No, paguen su cosa. Y hemos aumentado un 52% y vamos a aumentar mucho más. En eso tenemos que estar claros y tiene que haber, como dije, una convocatoria en los próximos días, después de Carnaval. Vamos a tener una reunión con todos los actores económicos para hablar el tema de los tributos, de una gran reforma fiscal necesaria, de consenso. Es uno de los grandes consensos, el consenso de la recuperación económica, primer consenso. Y es la primera T, la primera transformación necesaria de las 7 T que estamos consultando. La primera de todas es la modernización económica, el nuevo modelo diversificado de economía. Otro dato importante de que las cosas 2024 han arrancado a buen pie, a buen paso. Tenemos la inflación mensual más baja desde el año 2006. El año 2006 producíamos 3 millones de barril a $100 cada barril, sin bloqueo. Y lo estamos logrando, mira, a pulso, con esfuerzo propio, con inteligencia, con sabiduría y con un equipo de verdad, un equipo muy bueno, con buenísimos asesores que dirige Delcy en la vicepresidencia como ministro de Finanzas. Este año va a ser un año muy bueno, presidente. Aquí vamos a consolidar todo ese proceso que, como usted bien dice, inició en el segundo semestre del año 2021, 10 trimestres consecutivos en crecimiento, pero el año 2024 va a ser un año muy bueno para los venezolanos y las venezolanas. Así que con mucha esperanza, incluso este mes de febrero, como usted lo anunció también en la Asamblea Nacional, vamos a tener la inflación anualizada de 2 dígitos. Esto no ocurría desde el año 2015. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted le habló al país en el año 2018, usted recuerda, en agosto, el 20 de agosto de 2018, todo lo que usted le dijo al país, todo se está cumpliendo. Sus palabras no quedan en el aire. Cuando usted presenta algo al país, es algo que va a tener una resolución concreta en la vida de los venezolanos y las venezolanas. Así que este año es de gran esperanza para nuestro pueblo. Y de realizaciones económicas, y mientras mejoremos con una mano aquí la economía, la siembra, la cosecha, los buenos resultados económicos, vamos con la otra mano construyendo la nueva generación de grandes misiones para proteger a las mujeres, Delcy, Sí. a la juventud, a las familias golpeadas por la guerra económica y las sanciones, y para resaltar esa gran misión Viva Venezuela, para resaltar nuestros colores, nuestros ritmos, nuestros cantos, nuestra cultura. Es una cosa bella. Ir en lo económico, en lo social, encaminando al país rumbo al 2030,
con el gran debate de las 7T que va bastante bien, Delcy. ¿Estás Muy- involucrada en el debate? Sí, presidente, muy importante y como yo le ¿Qué informaba... datos podemos decir del debate? Podemos decir que en las asambleas que se han realizado, más de 31.000 asambleas, lo que más predomina es el tema económico. Donde hay mayor interés por parte del pueblo venezolano en esas asambleas es el tema económico. Más de 31.000 asambleas se han realizado ya. En la última semana, sí. En la última semana para debatir en las comunidades, en la base, junto al pueblo, debatir las 7 transformaciones, las 7T rumbo al 2030. Y el tema principal de propuesta, de preocupación es el económico. De lejos es el económico, donde hay propuestas constructivas y nosotros estamos justamente revisándolas, sistematizándolas para que usted pueda tener una guía y ver si es que hace falta reformar alguna T, añadir alguna T, eliminar alguna T, pero ahí están las 7 T que usted propuso y en eso está dando el pueblo venezolano el debate. Luego le sigue la salud, la educación, son temas de gran interés para los venezolanos y las venezolanas en este proceso. Así que tenemos mucho ánimo, el gabinete está desplegado y animado en este tema de la discusión con el pueblo sobre las 7 transformaciones. Y Bueno. todo el mundo está involucrado en esto. Y estas grandes misiones que se están incorporando últimamente, que se están designando ya a sus voceros, a sus representantes, se metieron de lleno con las 7T. Así Y nosotros, bueno, también recordando que ganamos una T con los tiburones de La Guaira. La T Esa es la mayor. octava T. Esa es la T mayor de los Esa es los tiburones. caraquistas, la vamos a eliminar. Sí, que bueno, y que hemos estado ahí dando la pelea ahí en la Serie del Caribe, esa T. Así es. La T de los tiburones La de La octava Guaira. T. Fíjate, Delcy, bueno, tenemos grandes retos. Somos un equipo, de verdad. Un equipo unidos por afectos, unidos por el amor a Venezuela, por el amor a nuestra historia, unidos por una visión. Tenemos un proyecto, tenemos una bandera, una visión histórica, una visión estratégica, tenemos grandes metas hacia el 2030 y más, tenemos el programa de trabajo, tenemos la experiencia, Delcy, la buena experiencia, los mejores asesores. Tenemos integrada 4 generaciones, la generación fundacional, la generación intermedia, la generación joven y la generación más joven, unidos como pueblo, unidos. Y tenemos mucho trabajo por delante. Este año ha arrancado con mucho trabajo, mucho trabajo. Yo sé que tú tienes 2 pasiones además de la patria. Una pasión por los animales, tus perritos. Y esa afición a las mascotas, a los perros, ¿te nació en qué época? Desde muy pequeña, presidente, usted sabe que, al igual que usted, he sido asmática, pero desde los 2 años, y no me permitían tener mascota. Pero cuando matan a mi papá, al día siguiente mi mamá me trajo un perrito. ¿Verdad? Esa perrita duró conmigo 17 años, murió estando yo en la universidad. Inmediatamente Jorge... ¿Cómo se llamaba la perrita? Benji. Benji. Y inmediatamente Jorge me trajo una perra cuando murió Benji, ya a los 17 años. Se llamaba Cranja. A los 6 meses murió, me trajeron otra perra, se llamaba Cranja 2. Y así, siempre el único episodio de mi vida donde no he tenido perro fue cuando vivía afuera, porque o me mantenía yo o mantenía al perro. Pero es una afición, una pasión tuya. Es que es algo que da mucha tranquilidad al espíritu, Mucha al alegría. alma. Son los animales de una gran lealtad. Por ejemplo, cuando yo estoy enferma, mis perros no se me separan. Es decir, los perros son un espacio realmente para la reivindicación de los valores humanos más sublimes, pero que también lo tiene un animalito. Sí, bueno, nosotros Algo muy tenemos hermoso. 6 perritos y una gatita. Y una gatica, combativa. Y 6 perros, ¿verdad? Que Debe también saber nos- el país que la gata es terrible. Cuando uno le lleva informes del presidente, se los Participa come. en las reuniones, Bella. Sí. Participa, ve los documentos, lanza los documentos para acá. De Defiende verdad. a Nico. Y me Cuando vienen a defiende. traerle un papel, ella cree que es tigra. Pobrecita, ella se cree tigra. O fue tigre en su otra vida, No, y se Bella. come las grapas, o sea, es peligroso. Mira, tu otra pasión es el deporte. Sí. A Tu pesar deporte. de mi asma, presidente, siempre, a partir de los 2 años, mi mamá justamente por el tema del asma me metió en natación. Cachito, profesor de natación, que lo vimos en el Valle En el recientemente. Valle. Él sí. siempre ha vivido en coche en el Valle. Bueno, imagínese usted, hace 52 años
Cachito me daba clase de natación, entonces estuve en natación hasta los 15 años que empecé tenis de mesa. ¿Sabes que conocí al Cachito? ¿Sabes que esta Delcy, así como tú, sabes que cuando salía y andábamos nosotros caminando por toda Caracas, por la autopista, pasaba un carro, ¡epa, Nicolás! Y íbamos por la calle, ¡epa, Nicolás! Y yo le decía, Sí le quedaba loca. Ya, tú sí Porque conoces yo iba por las gente, calles vale. y yo iba abrazando gente, saludando y me sabía los nombres de todo el mundo aquí en Caracas. Y entonces ahora nos pasa contigo, ¿no? Porque él dice, mira que tal persona la conozco. Estudió conmigo. Estudió conmigo, le di clase, me dio clase, me dio natación. Sí conoce gente, porque tú conoces tanta gente. No sé, combatienta, la verdad, como hemos diversificado Yo creo que tanto los la vida. caraqueños Sí. somos así. Los caraqueños vamos conociendo gente, saludando gente, no se nos olvidan los rostros, no se nos olvidan los nombres. Yo disfrutaba mucho esa parte de mi vida en las calles, porque venimos de las calles, somos de las calles y siempre estaremos con el pueblo de las calles. Bueno, Delcy, de verdad que este podcast ha quedado magnífico. No se pierdan el Maduro Podcast con Delcy Eloína. Habrá chisme, testimonio y nuevas y buenas noticias. No se lo pierdan. Gracias, Delcy. A usted, presidente, a usted, Gracias, combatiente. Delcy. Un abrazo.